Hola amigos, bienvenidos a su canal En Gracia. Hoy quiero compartir con ustedes las reflexiones del pasaje del Evangelio de este domingo. El Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Y en este pasaje del Evangelio leemos cómo aconteció ese inicio de esa actividad evangelizadora de Jesús ya con sus primeros discípulos, allí establecido en Cafarnaúm, a la orilla del lago de Galilea o del lago de Genesaret. Este fue el epicentro de la actividad de Jesús en sus comienzos. Y este pasaje del Evangelio nos cuenta que Jesús comienza enseñando como una persona más, como un hombre más, que acude a la sinagoga de los judíos el día sábado. Los judíos solían reunirse en la sinagoga para leer las escrituras del Antiguo Testamento nuestro y comentarlo. Invitaban a personas que no eran maestros de la ley o rabinos, sino otra persona también podía hacer la lectura y podía hacer los comentarios de esa lectura, y así entre todos iban aprendiendo, iban escuchando, iban comentando estos pasajes de la palabra de Dios. Y en este caso Jesús ha decidido comenzar así, como un hombre más en la sinagoga. Y Él enseña. Esta es una de las actividades que Él realiza de manera pública. Este es uno de los ministerios públicos que Jesús realiza, ¿verdad? ¿Y qué nos enseña? Nos enseña cómo ser hijos de Dios y cómo debemos nosotros vivir para alcanzar esa vida eterna, que cada uno debe alcanzarla de acuerdo a la manera en la que vive esta vida presente. Pero las personas que estaban allí en esa sinagoga notan algo extraordinario, notan algo distinto en este hombre que exteriormente es tan solo un hombre más, tan solo un judío más, pero hay en él algo que es impactante, hay en él algo que es atrayente y que es diferente a lo que habían visto anteriormente. Y por supuesto que tenía que ser así, porque Jesús es Dios, y Dios mismo, con todo su poder y con toda su autoridad, es quien está allí enseñándoles, es quien está allí comentando las escrituras, es Dios mismo. Entonces las personas que estaban allí dicen muy impactadas y muy sorprendidas: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una manera nueva de enseñar. ¿Con qué autoridad? Y no como lo venían haciendo los maestros de la ley. Otra cosa que es importante en este pasaje del Evangelio es el hecho de que allí hay un hombre que está poseído por el mal. Jesús vino a deshacer las obras del diablo y a liberar a los que estaban oprimidos por el mal. Y aquí vemos a un hombre que estaba poseído por un demonio o espíritu inmundo. Y esto nos refleja la existencia real del mal, la existencia real del demonio y de todos sus ángeles, que son espíritus inmundos y que pretenden oprimir al ser humano, llevarlo a la perdición, llevarlo a la condenación eterna. Jesús ha venido a liberar al ser humano y a combatir el mal en todas sus manifestaciones. Y aquí vemos este primer milagro público del Evangelio según San Marcos. Es precisamente un exorcismo, una liberación de un hombre poseído por un espíritu del mal. Y aquí nuevamente Jesús lo encara con su autoridad, con poder. Y con el poder de su palabra expulsa ese espíritu inmundo de este pobre hombre, al decirle: cállate y sal de él. Y esto es precisamente lo que vemos que ocurre, porque la palabra de Dios es poderosa y hace lo que dice. Vemos también el testimonio de este espíritu del mal,
que le dice a Jesús: ¿qué quieres con nosotros? Ha venido a destruirnos. Yo sé bien que eres el Santo de Dios. Y así este espíritu del mal reconoce que Jesús es el enviado de Dios, que Jesús es Dios. Este pasaje del Evangelio, si nosotros lo leemos despacio, si nosotros lo meditamos bien, podremos sentir entonces esta magnificencia de la presencia del Señor en esta sinagoga, esta autoridad que es la autoridad de Dios, porque Jesús es Dios. Y nos debe llevar a nosotros a sentir mucha reverencia por Dios, a sentir también nuestra pequeñez ante su grandeza y ante su poder y ante su autoridad. Y nos debe ayudar a sentir ese sano temor de Dios, que no debemos confundirlo con el miedo, con la zozobra, sino como una profunda reverencia al reconocer la presencia de Dios, su soberanía, su autoridad, su poder, su magnificencia. Bueno amigos, espero que este pasaje del Evangelio toque profundamente en nuestro corazón y nos ayude a adentrarnos en ese misterio que es Dios. Y si Dios quiere, nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, permanezcamos en gracia.